Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Alejandro Alonso Molina. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresado del programa en Epidemiología para Gestores de Salud, basado en Internet por la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins y el Consorcio de Instituciones Académicas de Latinoamérica y España. Es maestro en Salud Pública por la Universidad de Sheffield en Reino Unido, con la tesis Relación entre el bajo nivel socioeconómico y el desarrollo y evolución de la diabetes tipo 2 en Latinoamérica, una región con un promedio bajo de acceso a los servicios de salud. También es coautor de 2 artículos publicados en el Boletín de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en colaboración con la OPS, titulados La inteligencia en salud como medio para el conocimiento de las condiciones de salud, y el otro, la sepsis como causas de egreso hospitalario en México, una revisión retrospectiva de 2008 a 2015. También trabajó en la Oficina de Estrategia de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS y actualmente tiene participación directa con el coordinador estatal, el doctor Víctor Hugo Borja Burto, en la estrategia y logística de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 aquí en la Ciudad de México. Doctor Alonso, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar de la vacunación contra el COVID-19 y su impacto en la salud pública. Bueno, para empezar quisiera hablarles un poquito de los temas que voy a tocar, que es las generalidades de las vacunas, el proceso que tiene que seguir un nuevo biológico para ser aprobado para su uso en poblaciones, la vacunación COVID, el tipo de vacunas que hay en el mundo, bueno, las más conocidas, no voy a hablar de todas las que hay en el mundo porque cada vez hay más, y un poco sobre la salud pública y, bueno, claro, la relación entre estos dos temas. Para empezar, el proceso para un desarrollo de nuevas moléculas o de nuevas vacunas o de nuevos medicamentos es prácticamente el mismo proceso que deben de seguir todos estos. El primer paso es la fase de descubrimiento e investigación, que es en donde se desarrolla el elemento base para que la vacuna, para generar esta vacuna, basados en la patogenicidad del organismo infeccioso. Esto se refiere a, depende cómo actúa el organismo, es cómo se va a realizar este elemento, esta nueva partícula. Se realiza una investigación dentro de un laboratorio para probar esta idea, y en ocasiones se deben de utilizar pues animales, ¿no? Para ver cómo es que se lleva a cabo cómo empieza a funcionar el elemento. Una vez que se tienen resultados, que se empieza a ver que este elemento puede ser práctico o aplicable, puede ser válido, viable para desarrollar una vacuna, bueno, se pasa al siguiente paso, ¿no? Que es la fase preclínica. Esta fase preclínica es la fase también llevada a cabo en un laboratorio, que es justo antes de iniciar las pruebas con personas. Esta parte es tanto en laboratorio como in vitro como en animales, para poder obtener información sobre el biológico, un poco más específica, no tanto como en la fase de descubrimiento, que es pues apenas como va empezando todo. Una vez que se tienen resultados de esta fase preclínica, que el nuevo biológico o el nuevo elemento promete tener algo importante, algo que aportar, se pasa a la fase clínica. La fase clínica, como la mayoría de ustedes saben, tiene 3 fases, o pueden ser hasta 4 fases, depende en dónde se lea la información o el tipo de biológico que se esté utilizando. La fase clínica, se empiezan estudios en humanos, que es en la fase 1, para iniciar esta fase se deben de contar con las fases previas, ¿no? Todo es en cadena y tiene que seguir el orden, no se pueden saltar ningún tipo de paso. Una vez que se tienen estos resultados de la fase preclínica, se mandan a validación a la autoridad sanitaria, que aquí en México sería COFEPRIS, o en Estados Unidos la FDA, y así cada país o cada país tiene, ¿no? Por ejemplo, con la FDA se utiliza una aplicación para una nueva droga experimental. Aquí en esta parte lo que hacen es la institución, la COFEPRIS, evalúa cómo se realizaron los estudios preclínicos, cómo se hizo toda esta investigación desde la fase de descubrimiento,
para poder cerciorarse de que se realizaron todos los elementos, se utilizaron todos los elementos necesarios, se siguieron todos los protocolos de seguridad y demás, incluso de ética, porque se utilizan animales, y las normas, ¿no? Por supuesto. Se investiga cómo está realizado, cómo está fabricado la nueva molécula para ver los componentes y demás. Una vez que se aprueba el inicio de la fase clínica, empezamos con la fase 1, que en esta fase principalmente, o lo que más se busca es que entender la seguridad del biológico para la aplicación en humanos. Aquí se utilizan pocos voluntarios, siempre son voluntarios. Normalmente es entre 20 y 100, depende de las normas de cada una de las instituciones de salud para esto, y depende del tipo de biológico que se esté utilizando. Estos voluntarios no tienen que haber estado en contacto con la enfermedad o no haberse enfermado, y tienen que ser en general sanos. Se observan los cambios que hay en estas personas. Una vez aplicado el biológico, se observan los cambios que hay en estas personas con los incrementos de dosis, y en algunas ocasiones se puede obtener información sobre la efectividad, una información muy temprana sobre la efectividad que puede tener esta nueva vacuna o este nuevo elemento. Una vez que se tienen los resultados, se pasa a fase 2. Todo esto es con las aprobaciones necesarias y con todos los protocolos que requiera cada institución. Aquí no voy a adentrarme en estos protocolos porque, bueno, si alguno de ustedes ha estado en este tipo de procesos, pues son cientos y cientos de hojas, ¿no? Los protocolos. Pasando a la fase 2, se incluye más gente. Aquí se pueden probar diferentes tipos diferentes dosis, del biológico para ver con cuál se va teniendo una mejor respuesta. Y aquí se empiezan a mezclar personas de diferentes grupos demográficos. En México no tenemos tanta variación como en otros países que tienen las razas negras, por ejemplo, las razas asiáticas del sur de Asia. Entonces, pero bueno, en México también se empieza a integrar gente de todo tipo, de todo grupo demográfico y de todo grupo social, para tener un estudio mucho más grande y no enfocarse en ciertas personas, ¿no? Esta fase se continúa, obviamente, durante todo el proceso se ve la seguridad de la vacuna, de la aplicación que va a tener esta vacuna, de los efectos que puede tener y demás. Normalmente estas fases duran un poco más que la fase 1, entonces aquí se pueden ver los efectos a un periodo un poquito más largo y no nada más inmediatos. Ya en esta fase 2 se incluye un grupo control. ¿Qué es un grupo control? Para todo este tipo de estudios se debe de tener dos grupos. Un grupo al que se le administra el nuevo medicamento o la nueva vacuna, y un grupo al que se le administra placebo o algún medicamento o vacuna que ya esté previamente aprobado. Esto para ver las diferencias en las reacciones o lo que se pueda presentar con las personas que se les inocula. Terminando esta fase 2, pasa a la fase 3. En esta fase 3 se aplica la vacuna a miles de personas y se busca información principalmente sobre la efectividad de esta. Sí, se sigue viendo seguridad y demás, pero aquí ya empieza a haber efectividad. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de miles de personas, decenas de miles en muchas ocasiones. Dependiendo el tipo de... Bueno, después de la fase 3 pasa la aprobación al registro sanitario, que, bueno, en México tendría que ser un registro sanitario de medicamentos nuevos y sometido al Comité de Moléculas Nuevas. Ahí el comité ya decide si pasa o no pasa para su aprobación y el tipo de aprobación que se le da. Algunos medicamentos o algunas vacunas, dependiendo de qué se trate, de la tecnología que utilicen y demás, países como Estados Unidos, en México no estoy completamente seguro si existe este paso o no, pero países como Estados Unidos piden que se continúe con los estudios, a pesar de que ya se esté utilizando en población en general, pide que se continúen con los estudios. Ellos le llaman post-marketing, para poder continuar estudiando la seguridad, los posibles efectos adversos y demás de las nuevas vacunas, y a esto le llaman fase 4.
Ok, aquí es lo que les comentaba, las vacunas para prevenir COVID más conocidas o más utilizadas en el mundo. Tenemos 7 vacunas, o bueno, yo incluí aquí 7 vacunas, que es la vacuna hecha por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Es un tipo de vacuna hecha con un vector viral de adenovirus. Está hecha en Inglaterra, bueno, el laboratorio está localizado en Inglaterra y es una vacuna de 2 dosis. Esta vacuna tiene la peculiaridad de que, bueno, no es peculiaridad al contrario, sino maneja temperaturas como el resto de las vacunas que más conocemos, una temperatura entre 2 y 8 grados. Y para la aplicación de la segunda dosis tenemos que esperar un periodo de entre 56 y 84 días. Estos son 2 a 3 meses o de 8 a 12 semanas. Esta está aprobada en México. La siguiente vacuna es Moderna, la cual no tenemos en México, no se está usando en México. Es un tipo de vacuna que utiliza RNA. Está hecho en Estados Unidos, en Massachusetts, y también es de 2 dosis, con un intervalo de 28 días entre ambas dosis. Esta no se utiliza en México. La vacuna Pfizer, que también es de RNA, está hecha por laboratorio estadounidense y alemán, también son 2 dosis. Necesita un intervalo de entre 21 y 42 días para la segunda aplicación. Esta vacuna necesita estar a menos 70 grados para su almacenaje. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no se vaya a utilizar, tiene que estar a menos 70 grados. Una vez que se saca a temperatura, bueno, se calienta a temperatura de las vacunas regulares, por llamarlo de alguna forma, entre 2 y 8 grados, puede durar así hasta 5 días, 120 horas. Y bueno, una vez a temperatura ambiente puede durar hasta 6 horas. La siguiente vacuna es la hecha por el Instituto Gamaleya, que es la más conocida como Sputnik, o que le llamaron Sputnik. También es de vector viral de adenovirus. Está hecha en Rusia, son 2 dosis. Y aquí tenemos dos vacunas diferentes. La dosis 1 y la dosis 2 son vacunas diferentes, son compuestos diferentes. Esta es una de las peculiaridades de esta vacuna. Otra de sus peculiaridades es que tiene que estar entre menos 18 y menos 40 grados, me parece. Entonces, pero a diferencia de la Pfizer, que tenemos, una vez que se descongela, tenemos 5 días para aplicarla. Sputnik 5 o Sputnik B, realmente no sé cuál sea, si 5 o B, pero tenemos 2 horas para aplicarla. Se descongela y a partir de su descongelación tenemos únicamente 2 horas para aplicarla. Desde un punto de vista muy personal, creo que es la más difícil de manejar por eso. La siguiente vacuna que tenemos, la Sinovac o Sinovac, también conocida como Coronavac, son virus inactivados, es la única que tengo aquí como con virus inactivados, usa coronavirus, hecha en China con 2 dosis. Su intervalo de aplicación entre la primera y la segunda dosis es de entre 28 y 35 días. Las otras 2 vacunas que tengo son unidosis, son CanSino, que es también hecha por un vector viral de adenovirus, hecha por un laboratorio chino, repito, por una sola dosis, y Janssen, hecha por laboratorios Johnson & Johnson, que también es de un vector viral, hecha por el laboratorio es Estados Unidos y belga, y es una sola dosis. De aquí, de toda esta lista, las únicas que no tenemos en México es Moderna y Johnson & Johnson, o Janssen. Esta última está aprobada por COFEPRIS. Johnson & Johnson pidió su aprobación y la consiguieron, está aprobada, pero hasta el momento México no tiene ningún contrato para obtenerlas. Bueno, a excepción obviamente del 1,000,000 que va a donar Estados Unidos para su uso en la frontera norte. El esquema que se utiliza, o el plan, la estrategia que se utiliza en México para la aplicación de vacunas contra COVID es el que todo el mundo conoce, que consta de 5 etapas. Etapa 1, personal de salud de primera línea, que estén en contacto con pacientes COVID. La etapa 2, que es el personal de salud restante y personas de 60 y más años. Etapa 3, personas de 50 a 59 años. Aquí se incluye también el grupo de embarazadas. Para que una persona embarazada se pueda vacunar, tiene que tener al menos, bueno, obviamente 18 años y al menos 9 semanas de embarazo. Eso es algo importante que se me pasó a decir en la anterior. Todas las vacunas, al menos en México, están aprobadas para personas de 18 años para arriba. En algunos países ya se empieza con la
con la aprobación para la vacunación de niños entre 12 y 16 años, pero en México todavía no se ha solicitado esa aprobación, perdón. La etapa 4, que son personas de 40 a 49 años, es en la que estamos ahorita, como bien saben, pero iniciando las primeras dosis. Es importante hacer énfasis en que estas etapas no hablan únicamente, no hablan de terminar con estos grupos, sino el iniciar con ellos, y terminar pues depende mucho del periodo entre vacunas, ¿no? Si empezamos en junio y vacunamos a alguien con AstraZeneca, por ejemplo, pues su segunda dosis le va a tocar al menos dentro de 2 meses, ¿no? Al menos en agosto. Entonces, bueno, esto va haciendo que se alargue el periodo de aplicación para todos los grupos de edad, pero se está iniciando en tiempo con el plan, con la estrategia general, la estrategia nacional. ¿Por qué se inicia de esta forma? Es importante que se entienda el por qué se inicia de esta forma, ¿no? Con el personal de salud de primera línea, pues es algo evidente, porque son los que están en contacto todo el tiempo con el virus y demás. Pero ¿por qué se hace así? Porque en esta gráfica les mostramos, y no es mía, es de la guía de la Política Nacional de Vacunación, de ahí la saqué. Es la pirámide poblacional de México, en color rojo y en color amarillo, café, no sé qué color sea ese, las muertes. ¿Esto qué nos demuestra? No son proporcionales, por supuesto, ¿no? Eso no tendría sentido, solo es demostrativa de cómo los grupos de edad más grandes o más ancianos son los que más se mueren. Aquí me podrían decir, pues el de 81 a 85 tiene menos que el de 60 a 70. Sí, pero ¿cuántas personas de 80 años hay? O de 80 y más, comparado con las de 67 o 68. ¿No? Entonces, esta es la principal razón por la cual se inicia por grupos de edad, de mayor a menor, esta vacunación. ¿Esto qué nos ayuda? Esto hace que pues, la gente de mayor edad esté protegida contra el virus. Sabemos que todas las vacunas tienen una efectividad diferente, variable, y dependiendo en dónde se hizo el estudio o quién esté haciendo el estudio, va a cambiar esta efectividad, estos porcentajes que nos presentan en todos lados. Pero lo que es seguro es que todas las vacunas que están aprobadas tienen más del 95% de efectividad contra enfermedades graves, contra hospitalizaciones y contra muertes. Que esa es la parte más importante de una estrategia de vacunación. No es tanto que no se enferme la gente, porque en muchos países están saliendo noticias de que a pesar de la vacunación se siguen infectando, que empezaron a bajar las curvas y ya están subiendo otra vez. Eso es esperado porque la vacuna no protege al 100% contra la enfermedad. Eso es importantísimo. Y ninguna vacuna en el mundo protege al 100%. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se busca con una estrategia de vacunación o con la vacunación masiva y de la gente por grupos de edad? Evitar muertes, por supuesto. Después, ¿qué es? Evitar la saturación de los sistemas de salud o de las unidades hospitalarias y demás. Bueno, ahora que ya expliqué un poquito sobre vacunas, les voy a explicar un poquito sobre la salud pública. La salud pública es una rama de la salud, porque no es únicamente de la medicina, es una rama de la salud, en donde convergen diferentes materias, pues sí, son materias de diferentes áreas, como son la matemática, la economía, entre otras cosas, pero con el mismo objetivo de prevenir una enfermedad, un grupo de enfermedades, de promocionar la salud y de prolongar la vida con una buena calidad de vida. Las vías para lograr este tipo de objetivos es el evaluar y monitorear a las poblaciones, crear y modificar políticas públicas. ¿Cómo qué tipo de creación o modificación de políticas públicas se tendría que buscar o qué es lo que debería buscar la salud pública? Pues asegurar que toda la población tenga acceso a atención médica, por ejemplo, de una forma costo efectiva que convenga al sistema de salud y a las personas. Promocionar la salud, la promoción a la salud. La parte más importante es el informar a la población para prevenir, por ejemplo, con toda esta pandemia que llevamos más de un año en ella,
sigue habiendo mucha desinformación sobre la misma enfermedad, sobre los tratamientos, sobre la prevención, sobre la vacunación, sobre todo. Y todo esto tiene que ser captado, entendido por el sistema de salud pública y elaborar una, pues, no, esa no es una política, una estrategia para poder hacer a la gente entender, explicar a la gente de distintas maneras para que ellos puedan entender qué es COVID, cómo prevenir COVID, cómo tratar COVID, cuándo debo ir al hospital, cómo me debo vacunar, cuándo me debo vacunar. Porque, por ejemplo, en los centros de vacunación nos llegaba mucha gente diciendo que ellos tenían COVID y llegan con su prueba positiva y nos preguntaban que por qué no los podíamos vacunar. Decíamos, bueno, es que la vacunación previene la enfermedad, no es precisamente un tratamiento, no es un tratamiento. La gente decía, no, es que si a mí me da COVID, pues necesito la vacuna para que se me quite COVID. Entonces, este tipo de desinformación es la que hay que tratar, es la que hay que hacer que la gente entienda, y no es algo imposible. Si siempre se ha logrado que la gente se vacune, y hasta ahorita llevamos una vacunación bastante buena, por llamarlo de alguna forma, en el país. Entonces, pues sí, eso me gustaría transmitirles, que hay que educar a la gente, informar a la gente, más ustedes como profesionales de la salud, que si no todos, la gran mayoría de los que están ahorita aquí lo son. Y si no saben sobre algo, pues entender que no se sabe sobre eso, transmitirle a la persona que no son la persona adecuada para orientarlos sobre eso y mandarlos con la persona correcta. ¿Qué más sobre la salud pública? La salud pública, Bradshaw menciona que hay 4 tipos de necesidades sociales: las necesidades sentidas, las necesidades normativas, las expresadas y las comparativas. Las necesidades sentidas es lo que la gente cree que necesita, lo que ellos, pues sí, literalmente lo que creen que necesitan. Si ellos dicen, pues es que aquí en mi pueblo no hay un tomógrafo, ok, es la necesidad que siente esa persona o esa población. Las necesidades normativas son las que tienen los expertos, las que tienen el equipo de salud pública, que dicen, no, pues es que en ese pueblo no necesitan un tomógrafo, sino necesitan, no sé, voy a poner un ejemplo que me viene ahorita rapidísimo, un gasómetro, ¿no? Entonces, ok, ya está la necesidad normativa. Necesidades expresadas es lo que la gente dice que necesita, no nada más lo que ellos sienten, sino lo que dicen, lo que buscan, cuando mandan una carta al secretario de salud o al encargado de salud de la región pidiendo que haya un médico más tiempo porque en las noches no hay. Ok, esa es una necesidad expresada por la gente de esa población. Y la necesidad comparativa es, pues como su nombre lo dice, comparando con otra población o con otra entidad. Pues el pueblo de al lado tiene un médico, o tienen no sé, un gasómetro y nosotros no. ¿Por qué nosotros no? Pues tal vez también necesitamos uno aquí, tal vez por eso se murió X persona. Entonces, esos 4 tipos de necesidades hay que juntarlas todas como equipo de salud pública, valorar realmente qué es lo que se necesita, valorando estas cuatro tipos de necesidades, y ahora sí empezar a tomar decisiones. No nada más decir, pues aquí estaría bien poner una ambulancia en este centro de salud. Ok, sí, pero ¿por qué? No nada más porque tú como experto en salud pública lo crees, no debe ser así, sino tenemos que tomar en cuenta estas 4 tipos de necesidades. Si no, no vamos a escuchar nunca lo que la gente realmente cree. Y hay veces que ustedes como profesionales de la salud saben que hay muchas veces que la misma gente, el mismo paciente te da la respuesta al problema que tiene. No hay que buscarle mucho más. Ahora, aterrizando esto en COVID y salud pública y el manejo de sistemas de salud y demás, ¿qué nos trajo COVID? Hospitales llenos, personal de salud cansado, personal de salud enfermando y muriendo, encierro para la gente, para todo el mundo, pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos, obviamente personas enfermas, personas muriendo. Uno de los problemas más importantes que yo encontré en salud pública para el personal de salud, que lo quise aterrizar un poquito en personal de salud por el tipo de plática,
es el tipo de problemas de salud mental que hay. Este artículo, publicado por el doctor Gustavo Reyes Terán y su equipo, el doctor Gustavo Reyes Terán, el coordinador del centro de SINSAE, mencionan lo importante los cambios o lo que han observado que ha pasado en la salud mental de los trabajadores de la salud que trabajan directamente con COVID. ¿De qué habla este artículo? En este artículo mencionan que se identificaron 3 tipos de problemas de salud mental principalmente: insomnio, depresión y estrés postraumático. Todos fueron identificados en personal de salud de primera línea. Más del 35% de todos los casos fueron personal de salud de primera línea, entre todas las personas a las que se le hizo el estudio. Y dentro del personal de salud, principalmente fue en mujeres que se encontraron todos estos problemas. Para el insomnio, de estos 3 problemas que se encontraron principalmente, para el insomnio se encontró que la falta de descanso es el principal factor, con un ratio de 3.1. Esto quiere decir que esto es altísimo. Para el problema de depresión, pues obviamente, como todos se imaginarán, muertes de amigos, familiares, seres queridos por COVID. Ese fue el principal factor de riesgo para depresión, con un OR de 2.1. Y para el trastorno de estrés postraumático, lo principal, o lo que encontraron como relación principal fue el estado personal sobre COVID. ¿Tendré COVID o no tendré COVID? ¿Me voy a infectar de COVID por estar trabajando? ¿Me infecté de COVID por estar trabajando y ya tengo que regresar a trabajar, o ya quieren que regrese a trabajar? Estos 3 problemas fueron los más grandes que encontró este estudio, que me parecen extremadamente importantes. Y dentro de todos los problemas de salud pública que trajo, yo creo que este tipo de problemas de salud mental es lo que más nos va a afectar los DALYs y los QALYs, ¿no? Que son los años de vida ajustados por calidad y por discapacidad. Estos son, ahí se me fue la palabra. Estos son los elementos que se usan para evaluar el cómo está funcionando, cómo no están funcionando las cosas. Ahora, aquí traigo un poco sobre las gráficas que hay de cómo está la situación en el mundo. Todas estas están actualizadas al día de ayer. El día de hoy ya no seguí actualizándolo. Estas son obtenidas de la página de Johns Hopkins, que seguramente todos conocen. Aquí nos menciona, esto es a nivel mundial, nos menciona que ha habido más de 173 millones de casos de COVID, más de 3.700.000 muertes y más de 2.000 millones de vacunas aplicadas. Sabemos que estos 2.000 millones de vacunas aplicadas son en todo el mundo, pero concentradas, muy concentradas en algunos países en específico, ¿no? Los más conocidos o los que más vacunas han aplicado son China como número 1, que aplica más de 15 millones de vacunas al día, Estados Unidos, India, Brasil y Reino Unido. Estos países son los que más han vacunado y los que más se ha visto un cambio en el comportamiento de las gráficas. Aquí tengo de Reino Unido los datos que proporciona el mismo sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud. Aquí nos muestra la cantidad de vacunas que han aplicado. Se me hace muy útil el cuadrito que ponen ellos, que son pues 100 cuadritos representando el 100% de su población. Nos mencionan que han vacunado con 2 dosis a más del 50% de su población. Abajo podemos ver las gráficas, cómo han bajado. La primera que tenemos hasta la izquierda es las personas que han resultado positivas en un examen. Las siguientes son las muertes que ha habido a los 28 días siguientes de una prueba positiva a COVID. Luego los pacientes admitidos a hospitalización y las pruebas de COVID realizadas. En esto podemos ver que la gente que ha resultado positiva tiene un ligero aumento, ¿no? Ahí mencionan un aumento del 60%, pero es en un acumulado de 7 días. No es que haya aumentado mucho los casos. Este aumento, ¿por qué es? Se puede deber a varias causas. Como ya habíamos mencionado al principio de la plática,
la vacunación no va a prevenir la enfermedad en todos los casos. Eso es número uno. Número dos, las variantes que existen ahorita para, con COVID, la alfa, beta, gamma, delta, kappa, que ya se utiliza esta nueva denominación para no generar xenofobia ni ningún tipo de problema con los países de origen, ¿no? Que antes se le conocía como la variable india o la variante india, la variante brasileña. Entonces, bueno, ya tienen mejor las letras. En el caso específico de Reino Unido e Inglaterra, ¿qué está pasando? Está a todo lo que da la variable o la variante delta. El Imperial College esta semana publicó que ellos creen que puede ser hasta 60% más infecciosa o contagiosa que las otras variables. Esto no quiere decir que sea más, que cause enfermedad más grave o muerte o lo que sea, sino en los estudios preliminares, los estudios que están haciendo ellos ahorita, empezando a hacer, ellos en sus resultados preliminares, parece que sí es más contagiosa. Este es el registro que tiene Johns Hopkins de Reino Unido. Aquí se pueden ver las gráficas también de casos y de muertes, que es bastante evidente las dos olas que tuvieron, ¿no? ¿Con qué coinciden este tipo de bajas en Inglaterra, con tanto las muertes como los casos? Con los lockdowns que tuvieron, los encierros que tuvieron. El más fuerte fue este segundo. Entre eso y la vacunación está ayudando a que disminuyan los casos. ¿Qué ayuda que haya un encierro o gente, no tanta gente contagiada cuando se inicia una vacunación masiva? Pues que vacunas gente que no está enferma. Si no es así, si no tienes un lockdown tan severo, tan estricto, y la contagiosidad del virus en ese momento en el país está elevada, pues no sabes si estás vacunando gente enferma o gente no enferma, ¿no? Gente asintomática, y si la vacuna está siendo efectiva o no, por la misma razón de estar vacunando gente que pueda estar enferma. En Estados Unidos, como ya había mencionado, es uno de los 3 países con más vacunas aplicadas. Han aplicado 303 millones, 303 millones, perdón, de vacunas aplicadas, 140 millones de personas con esquema completo y más del 40% de su población vacunada. Este es uno de los países donde ya está autorizada la vacunación en menores de 18 años, hasta los 12 años, me parece. Y creo que ya Pfizer o Moderna, no recuerdo cuál de las dos, ya pidió o ya está en estudios para vacunación de niños menores de 12 años. Y aquí vemos lo mismo, el comportamiento de las gráficas, cómo disminuyen cuando se inició la vacunación. La vacunación se inicia en diciembre aproximadamente, y a partir de diciembre vemos cómo baja, ¿no? Del lado izquierdo tenemos las muertes y del lado derecho el número de casos. Siguen bajando, bajan y bajan. Eso es excelente y nos demuestra cómo sí funcionan las vacunas. Nos demuestra, por ejemplo, a diferencia de Reino Unido, en Estados Unidos no ha habido un encierro tan severo como en otros países, ¿no? Dependiendo del estado y otros tipos de factores, pero no ha sido tan severo como en otros lados. Estas es las gráficas de Estados Unidos que tiene Johns Hopkins, que pues es también lo mismo. Ellos han tenido casi 600,000 muertes. Es el país con más muertes por COVID en el mundo. O al menos más muertes registradas, ¿no? No sabemos si realmente son los que más tienen o son los que más han registrado. Y en México. En México también se puede observar la disminución en las gráficas con el inicio de la vacunación. Esas espigas que se ven ahí en ambos, estas, que se ven así como muy grandes, pues son las actualizaciones que ha habido, ¿no? Que hubo una hace 3 o 4 días, que se reportaron 4,000 muertes, que pues es cuando se ajustan los criterios, y una vez que se ajustan los criterios, se revisan los expedientes y demás, y se determina que personas que se habían certificado con otro tipo de muerte, ahora se entran dentro del grupo de muertes por COVID. ¿A qué nos lleva este tipo de estrategias de vacunación, además de esta disminución en el número de casos y el número de muertes? ¿O a qué lleva esto? Que es
es lo que más nos interesa desde un punto de vista, pues, digamos, secundario a lo que sabemos que es lo más importante, ¿no? Que es prevenir las muertes. Al tipo de semáforo que tenemos, al número de casos, número de hospitalizaciones y porcentaje de hospitalizaciones que tenemos en cada uno de los estados. El semáforo epidemiológico en general está basado en la ocupación hospitalaria que hay dentro del mismo estado. Entonces, esto nos ha llevado a bajar las hospitalizaciones. ¿A qué nos llevó COVID? Hace rato, antes de empezar con el tema de salud pública, fue qué nos trajo COVID cuando llegó. Ahora quiero ir a lo que nos trajo ahora que empieza a terminar, que es el inicio del fin. No ha terminado, ojo que no dije que ya terminó. El inicio del fin nos trajo cosas que yo creo que son muy importantes, como es entender la inequidad que existe, la inequidad al acceso a los servicios de salud, la inequidad socioeconómica y demográfica o geográfica para el acceso a los servicios de salud. Un problema muy importante para la salud pública es la politización de lo que se dice o lo que no se dice, que la gente pues comienza a creer o dice o intuye que muchas cosas se dicen o no se dicen por cuestiones políticas, cuando realmente es porque pues así son, ¿no? No hay que buscarle una razón política a todo, y eso nos genera desconfianza. Eso nos va a repercutir en la salud pública, no hablando de México, hablando del mundo otra vez, porque si la gente no confía en sus profesionales de la salud, en sus expertos en salud pública, en la gente que está a cargo de la gestión y el manejo de los sistemas de salud, pues ¿qué nos queda, no? Si no confiamos en ellos, pues no nos queda nada que esperar de ellos. ¿Qué nos espera para el futuro? ¿Qué necesitamos haber aprendido de esto? Estar más preparados para eventos como este, generar protocolos para situaciones como esta, tener una economía para la salud pública, ¿no? Mejorar la economía en todo sentido, tener reservas de equipo médico, tener un plan de acción, mejorar los procesos que tenemos, que hay cosas muy burocráticas, insisto, no nada más en México, en el mundo hay procesos muy, muy, muy burocráticos que pueden ser más ágiles o más fáciles para situaciones como esta. Debemos aprender la importancia de la información. En este caso de COVID, si no sabemos quién está enfermo, por qué está enfermo, cómo está enfermo o lo que sea, pues no sabemos cómo atenderlo. Si no sabemos cuántos casos de COVID tenemos, pues no sabemos las medidas que hay que tomar, ¿no? Porque no es lo mismo tener 100 casos de COVID que tener 700 casos de COVID o 1,500 casos de COVID. Entonces hay que entender la importancia de la información, mejorar las tecnologías de la información que tenemos, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor sistema de información, tanto para los profesionales de la salud como para la población en general. Hay que involucrar a la gente. Como había empezado a decir, estas necesidades sociales de la salud, hay que involucrar a la gente. Si no tomamos en cuenta la información de la gente o lo que nos dice la gente, no vamos a poder entender o no vamos a poder saber si ellos ya entendieron o si ellos ya les quedó claro lo que es el COVID o cómo funciona una vacuna o cómo funciona un medicamento. Tener una mejor definición y tomar más en cuenta los determinantes sociales de la salud, que son muy, muy importantes para este tipo de cosas. No es lo mismo cómo se va a tratar COVID en la Ciudad de México a cómo se va a tratar COVID en Tabasco. Hay que tomar en cuenta la situación geográfica, la situación social de la gente en cada una de estas entidades, y no nada más a nivel estado o estatal, sino más adentro, a nivel municipal. Eso nos ayuda bastante. Pues por mi parte creo que sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Alonso. Les recordamos a los participantes que pueden hacerle sus preguntas y sus comentarios al doctor Alonso por medio del chat. Mientras, doctor, aquí ya tenemos dos preguntas que hicieron los participantes. Sí, el doctor Ricardo nos pregunta, ¿en los números de personas vacunadas están incluidos los que han hecho turismo de vacunación? Me refiero, bueno, ahí... Estados Unidos. Exacto, se refiere a las personas que han ido a vacunarse a... No, estos números de vacunación son únicamente en territorio nacional. Son las vacunas aplicadas en México. Es el registro que se tiene. Sí debe haber un registro aparte de cuántas personas. Yo no lo tengo, yo lo desconozco. Pero debe existir el dato. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos deben tener cuántas personas extranjeras y de qué país han vacunado. Pero no, los datos que se publican son únicamente de lo que se ha vacunado en el país. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de el doctor Ricardo también, que él pregunta que si no sería mejor que el semáforo estuviera orientado a la inmunidad de rebaño y no a la ocupación hospitalaria. La inmunidad de rebaño es complejo alcanzarla. Depende la fuente que se utilice. Algunos hablan de un 60% de la población con anticuerpos para la enfermedad. Hay autores que manejan 70, 75, 80. Depende el R0 de la enfermedad, depende el tipo de enfermedad y depende de la población y si ya existe una vacuna. Entonces, si habláramos de una inmunidad de rebaño para... más bien, un semáforo basado en la inmunidad de rebaño, pues estaríamos en rojo todavía, ¿no? Porque no hemos alcanzado esa inmunidad de rebaño, además de que sería un semáforo verde y rojo. Entonces no nos permitiría tener la holgura, por decirlo de alguna forma, que tenemos ahorita de empezar a regresar a una normalidad o iniciar una nueva normalidad con cierta cautela. Ok. La doctora Carmen Velázquez pregunta, gracias al maestro por la ponencia muy explícita, ahora mis preguntas son, ¿qué tan probable es que por las variantes que presente el virus se vaya a tener que estar dándose la vacunación anualmente como la influenza? Y la segunda es, ¿por qué los menores de 18 años embarazadas no pueden vacunarse, puesto que en otros países ya se autorizó en adolescentes? Me empiezo por la segunda. Sí. Embarazadas ya se están vacunando, ya existe el registro en México para vacunación de embarazadas y ya se están vacunando. Pero se refiere a embarazadas menores de 18 años. Ok. Para toda autorización de medicamento o de vacuna nueva, se inicia con su valoración en adultos. Aunque sean vacunas que se aplican en niños, se inicia con estudios en adultos. De ahí se va progresando a personas más jóvenes. Como es ahorita que estuvo autorizada o está autorizada en mayores de 18 años, porque son los estudios que existían en un inicio, y de ahí las compañías y los grupos de trabajo, los grupos de científicos, comienzan a hacer estudios en gente más joven. Entonces, hasta que están los resultados de esta gente más joven es que se puede pedir autorización. Okay. La situación en México es que no han pedido esa autorización, o sea, no han iniciado ese proceso para que se autorice. No es que México diga, no, aquí nada más de 18 para arriba, sino que la farmacéutica tiene que pedir esa autorización. No es cuestión del gobierno de México, de la Secretaría de Salud o algo así, o de COFEPRIS, sino que tienen que pedir la autorización, enviar el expediente y demás, y ya se hace el procedimiento regular que se hace para la autorización de todos los medicamentos. Okay. Muchas gracias, doctor. Y, bueno, y con respecto a la otra pregunta de la vacunación anual por las variantes, ¿no? No se sabe. Apenas inician los estudios. Como las variantes han ido saliendo poco a poco, pues los estudios se tienen que ir adaptando a estas nuevas variantes. Entonces, se tienen que hacer, ¿cómo decirlo? Se tienen que hacer estos grupos tanto de experimentación como de control al mismo tiempo que se va avanzando con la vacunación para todo. Entonces, eso complica todo porque puede haber gente que ya se vacunó y ya se enfermó, puede haber gente que nunca se ha enfermado de ninguna variante de COVID, puede haber gente que ya se vacunó y que no se volvió a enfermar. Entonces, cada vez se hacen más complejos los estudios y sí se están haciendo, de eso estoy prácticamente seguro, pero no se sabe, ¿no?
por el tipo de virus que es y de un virus que causa enfermedades respiratorias, es muy probable que sí haya que obtener refuerzos, pues no sé si cada año, eso sí no lo sé, no lo puedo decir, pero sí haya que tener ese tipo de refuerzos, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. En cuanto, hay una pregunta que, bueno, todos en varias sesiones nos las han preguntado, que es, bueno, llegan los pacientes a la consulta o los mismos familiares y nos preguntan mucho cuál es la mejor vacuna, si son seguras. La mejor vacuna es la que nos toque. Ok. Muchos hablan de que hay vacunas que tienen 98% de efectividad y otras que tienen 65% de efectividad. Esto hay que ver en qué situación se llevó a cabo el estudio. No es lo mismo hacer un estudio en el que cuando... Voy a regresar a alguna de las gráficas. Sí, claro. Esta. No es lo mismo hacer un estudio... voy a usar la gráfica nada más, no porque quiera hablar de Reino Unido en específico. No es lo mismo hacer un estudio cuando estamos en esta fase o en esta fase que cuando estamos en la de acá. ¿Sí me explico? Entonces, en esa fase vamos a tener más contagios, ¿sí? Y como ya hemos hablado, las vacunas pues ahora sí que en hacer efecto, en empezar a generar inmunidad, tardan entre 10 y 15 días. Entonces, si tenemos infecciones durante esos días, la transmisibilidad del virus está tan alta que no nos da chance de saber si realmente se tuvo ese periodo adecuado o no adecuado no adecuado, sino si se tuvo ese periodo de baja transmisibilidad para poder entender realmente la vacuna, ¿no? Entonces, las vacunas que más efectividad tienen, que son Sputnik, que tiene, alguna otra ya las efectividades. Sputnik, que se reportó un 91.4% de efectividad. Fue de las primeras en hacerse, o de hacer los estudios. Pfizer tiene 95% y fue de las primeras. Moderna tiene 94% y fue de las primeras. Las otras vacunas se hicieron después, los estudios fueron después, incluyendo AstraZeneca, CanSino y Johnson & Johnson. Incluso, seguro recuerdan que AstraZeneca tuvo algún problema con las dosis que estaban manejando, entonces su porcentaje de efectividad era del 63%, si no mal recuerdo, y después subió a 76% porque cambiaron las dosis estaban confundidas en 2 países donde se realizó la prueba. Entonces, yo creo que la mejor vacuna es la que nos toque, la que podamos recibir, por supuesto, porque hay gente que por ciertas cuestiones individuales no puede recibir todo tipo de vacunas, ciertas alergias y demás, no puede recibir cualquier vacuna, pero supongamos que realmente en las condiciones ideales una vacuna tiene un 60% de efectividad, pues yo creo que un 60% de efectividad de protección es mejor que un 0. Entonces, yo creo que cualquier vacuna que nos toque es la que debemos recibir. Perfecto. Y bueno, con respecto a eso, doctor, también aquí tenemos una pregunta sobre la vacuna CanSino, que si requiere alguna dosis, una segunda dosis, perdón, bueno, por todo lo que se ha dicho, ¿no?, de esta vacuna, pero bueno, creo que ya ha sido aclarado, ¿no?, que no pierde su efectividad, ¿no es así, doctor? Sí, CanSino es una vacuna unidosis. Salió un estudio publicado en un periódico, si no mal recuerdo, de una entrevista que hubo a alguien del Instituto Nacional de Nutrición, en donde ellos de forma preliminar veían que CanSino perdía su efectividad a los 4 o 6 meses. CanSino sacó un comunicado en el que decía que esto no es así. Además, yo creo que habría que esperar a que este estudio se publique para ver si realmente fue eso y cómo se llevó a cabo el estudio por parte del instituto. Okay. Para ver para tomar en cuenta la valoración. Claro, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta de Dulce Rangel. Pone, entonces si hay más efectivas, ¿por qué Estados Unidos rechaza la vacuna que nos van a enviar? No, Estados Unidos nos va a enviar Johnson & Johnson, vacuna que ellos han aplicado más de 10 millones de dosis, entonces no la rechazan, es una cooperación internacional que están haciendo con México.
Perfecto, muchas gracias, doctor, por hacer esta gran aclaración. Aquí también tenemos una pregunta de Dulce Rangel, que también es una pregunta que pues hemos escuchado mucho sobre qué pasa cuando la gente combina vacunas. Pregunta si la primera dosis se la puso, no sé, por ejemplo, Pfizer, y la segunda dosis le toca de otra, si está bien, si tiene el mismo efecto, o si es posible, o si sí pueden hacer eso. Esta intercambiabilidad de vacunas, hasta donde yo sé, no hay estudios como tal publicados, pero organismos nacionales, por ejemplo, en Canadá, ya se aprobó esta intercambiabilidad de vacunas entre Pfizer y AstraZeneca, si no me equivoco. A pesar de que estén hechas como de manera distinta, que nos decía que unas eran de RNA y así. Sí, eso es lo que ya autorizó Canadá. No sé si otro país lo haya hecho. Sabía que había un estudio para intercambiabilidad entre Sputnik y AstraZeneca, el cual se autorizó en 3 o 4 países, pero en Rusia no se autorizó por falta de información o algo así, comunicó pues la Secretaría de Salud rusa, no sé cómo se llame. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas en el chat, si gustan seguir poniéndolas. Mientras ponen más preguntas, doctor, algo que quiera pues dejarle a nuestros participantes, algo que no le hayamos preguntado que usted considere que es importante para que se queden esta tarde nuestros participantes, doctor. Pues como mencioné hace ratito, es el hacer partícipe a la sociedad, a los pacientes, que como muchos le conocen o le conocemos, sobre lo que quieren saber o lo que ya entendieron o no entendieron. Si no sabemos qué han entendido, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, muchos damos por entendido que ya, pues ya lo dije, ya fue la conferencia de prensa, ya tuve mi consulta con mi paciente, ya me preguntó mi familiar, ya le dije, pero no sé si realmente le quedó claro. Hay que tomar en cuenta o preguntar si realmente están entendiendo lo que le estamos diciendo, si no están entendiendo a su manera, si no están malinterpretando lo que se les está diciendo. Yo creo que eso es muy importante y es un paso fundamental para la salud pública. Claro que sí, doctor. Perfecto, doctor, muchas gracias.